con hijos, no tenía trabajo, no tenía ayuda social del Estado, iba al ayuntamiento y la rechazaban. Era una mujer que era prácticamente un cero a la izquierda. Y la tendencia o la dirección hacia donde iba la viuda naturalmente era a la muerte prácticamente. Escasez, enfermedad, no tenía atención médica y simplemente era echarse a morir. Y aquí específicamente en el libro Primera de Reyes capítulo 17 del 8 al 24, para resumir un poco, aquí nos habla de la viuda de Sarepta de Sidón. Dice que ella tenía un niño. Quedó viuda, imagino que el marido de ella trabajaba en el campo, a lo mejor enfermó, se infectó la herida y el hombre pues no había antibióticos en aquel entonces, el hombre murió. Y ella pues como mujer encargada de cuidar al pequeño, no podía pues físicamente llevar la labor que llevaba el hombre. Resulta que hubo un profeta en aquel entonces llamado Elías. Este profeta, oyendo la voz de Dios, le dijo: vete, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que he dado orden a una viuda que te sustente. Mira lo que hace Dios, tan extraña e inesperadamente. Es decir, Dios le está diciendo a un profeta que fuese a morar a casa de una viuda pobre, con necesidad. Y Dios le dijo: ella te va a sustentar. Pero aquí es donde va a venir el milagro. Elías, profeta, obedece. Él va hacia esa región, allí en Sarepta. Y encontramos que Elías empieza a tener una conversación con ella. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Para entender un poco este contexto, pues yo me imagino que ya esta mujer tenía temor de Dios, conocía de los mandamientos, porque ella recibió en primer lugar a un profeta. Entonces, recibir a un profeta, pues ella está entendiendo que está recibiendo al mismo Dios. Y dice en el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hay varias cosas que entender aquí en este pequeño versículo. Jehová Dios de Israel dice que la harina no va a escasear. ¿La harina qué? No va a escasear. Repita usted: la harina no va a escasear en mi casa. La harina no va a escasear en mi casa. Ni el aceite ni la vasija va a disminuir. Es decir, todo lo que yo reciba de parte de Dios, o toda obediencia que yo vaya andando o caminando conforme a su palabra, tiene que ir en aumento, no puede ir en descenso. Fue lo que sucedió aquí. Esta mujer decidió creer a la voz de Dios por medio del profeta. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías. Obediencia se llama eso, voluntaria. Es decir, el regalo más hermoso, que lo que Dios nos está queriendo decir es que tú tienes un libre albedrío y tú tienes la libertad de escoger obedecer a Dios u obedecer a otra cosa. Yo siempre digo una cosa, que esta está en el libro Primera de Obi 3:5. El que no obedece a Dios obedece a ese mismo. Entonces es mejor obedecer a Dios, aunque te cueste, aunque te duela, porque ¿qué va a suceder? Dios siempre te va a agregar. Dios nunca te va a quitar algo para dejarte en negativo. A veces nosotros pensamos que no, sí, Dios quita para poner. Sí, es verdad, Dios quita, pero para colocarte en algo mejor. Dios quita para moverte. Pensamos que estamos bien en nuestro trabajo. No, bueno, porque ahí yo tengo mis pagas, ahí yo pasan los años y me voy a jubilar. Pero si Dios quiere moverte a otro lado, si tú vas y oras a Dios y le dices: Señor, dame dirección, a ver a dónde me tengo que mover. ¿Será voluntad tuya que me están corriendo de este trabajo para buscar otro? No entiendo, estoy confundida, pero ¿sabes lo que está sucediendo? Lo estás poniendo en manos de Dios. Estás queriendo obedecer el mensaje de Dios. Y
Y el meollo del asunto, o la clave, o lo importante que Dios quiere detonar sobre la vida de nosotros, es que a través de la obediencia, aunque no entendamos, ahí es donde no va a disminuir el aceite, que la harina va a aumentar. Fue lo que hizo esta mujer. Pero aquí hubo un error, aquí cayó esta mujer en un pequeñito error, que esto nos deja una enseñanza a nosotros. Simplemente una declaración que arruinó, o no colocar la palabra arruinó, sino que fue consecuencia de lo que ella declaró. Ella le dijo al profeta: Señor, solo tenemos para comer mi hijo y yo, y ya después de aquí nos echaremos a morir. Mira lo que declaró. Menos mal que llegó el profeta en ese lugar y en ese justo momento, porque después de haber recibido el milagro, dice la palabra que aquí el niño murió. Gracias a Dios que estaba el profeta. El profeta dice que se acostó sobre el niño y el niño se volvió a levantar. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos deja? Primero, obediencia. Aunque te duela, aunque tengas confusión, aunque tú digas no tiene ningún resultado, o no le veo ningún resultado palpable. Lo que puedo ver es simplemente ir caminando a la intemperie, caminando en dudas, pero resulta que Dios aquí nos está dejando el voto de confianza de creerle a Él. Cuidado. Y el número 2, cuidado con lo que declaras. Es importante la declaración de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que el poder de la vida y de la muerte, ¿en donde se hallan? En la lengua. Debemos tener sumo cuidado con qué, o mejor dicho, qué es lo que estamos declarando, qué estamos diciendo. Bueno, de aquí seguro en adelante que voy a vivir del día a día, con este trabajo no voy a salir adelante, o que simplemente, bueno, estamos aquí a la buena de Dios. A ver a dónde me lleva. O sea, hay que supervisar cada palabra que salga de nuestra boca. Diga al débil, fuerte soy. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vengan esos argumentos a tu mente que digas, no, que es imposible, no, que se va a morir, no, que no voy a poder, pues declara la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de causar un cambio en tu vida. Amén. ¿En qué refiero esto? En que si nosotros hoy hemos venido delante de Dios, cada quien tiene un pacto con Dios, y si no ha tenido ningún tipo de pacto con Dios, hoy es el momento de que hagas un pacto con Él, de que empieces a caminar. Si quieres orden, por ejemplo, siempre digo esta frase: Dios ordena aquella área que tú le das. Si tú le entregas tu salud a Dios, entonces tú tienes que empezar a comer sano para que Dios haga su parte. Si tú le entregas tu familia a Dios, tienes que empezar a buscar de poquito en poquito la palabra de Dios o su presencia para que Él pueda transformar tu entorno. Si tú quieres entregarle tus finanzas a Dios, o sea, que Él se encargue de ordenar las finanzas, entonces tú tienes que entender, o debes, mejor dicho, entender cuáles son los preceptos y los parámetros de Dios en el área financiera para poder prosperar. Y estoy claro, como ciudadano también de esta tierra y de este sistema, que el área financiera es muy atacada en esta actualidad, en este presente. Entonces ahí es donde Dios interviene para romper ese esquema. Nos encontramos en cierta forma como esa viuda de Sarepta de Sidón. Hoy tengo para comer y mañana no sé. Hoy tengo para vivir y mañana me cobran el piso. Y después me viene la otra factura del servicio de internet. Y después el agua. Y después la luz. Y después no, que me llamaron de Hacienda. Tengo que pagar unas fracciones. Y cuando vienes a ver, tanto trabaja. Y no, mejor no lo digo. Pero se hace común ese tipo de conversaciones. Y lo hemos hecho tan común, lo hemos normalizado, que hemos ignorado que espiritualmente hay una atadura. Allí generamos una atadura en nuestra área financiera. Estamos como esta viuda de Sarepta de Sidón, y hoy el profeta de Dios, Elías, viene y te dice: dame a mí primero. Mira lo que te está desafiando Dios: dame a mí primero. Esta mujer entendió que si Dios lo dijo está bien, yo voy a confiar en su palabra, por algo es Dios.
Él no es mentiroso, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él tiene que cumplir su palabra. Él la va a cumplir. Si Dios te dio la vida, no te va a dar ropa para que te vistas. Si Dios te dio una pareja, no te va a dar la paciencia para que lo soportes cuando se tire cuando se salga de los estribos. Entonces Dios te da una cosa, pero también te va a complementar con la otra. Va a depender de nosotros la confianza que depositemos delante de Dios. Dame a mí primero. Hoy voy a hacer un anuncio a nivel personal. Eso es algo entre tú y Dios, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Nadie tiene que saber el pacto que tú hagas con Dios, porque lo que tú haces en secreto, Dios te lo va a recompensar ¿en qué? En público. Y hoy pues quiero invitarlos a que probemos a Dios. No sé de verdad cómo tú vas a probar a Dios, o mejor dicho, no me estoy refiriendo en cantidad, lo que me estoy refiriendo es en obediencia, en fe y en confianza de que Dios tiene que hacer algo grande en tu vida. Amén. ¿Cuántos queremos ser bendecidos en el área económica? Todos, yo creo que todos queremos ser bendecidos. Entonces, un poco de confianza en creer que lo que Dios dijo aquí, no va a escasear la harina y no va a disminuir el aceite. Amén. Vamos a tomarnos 4 minutos para recoger las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, como hizo esta viuda de Sarepta de Sidón, Señor, que solamente tenía un poco de harina, un poco de aceite, tú le dijiste a esta viuda, dame a mí primero, porque no va a escasear la harina en casa, ni va a disminuir el aceite. Te pido, Señor, que tú te manifiestes de manera sobrenatural sobre cada uno de ellos, sobre los que han decidido voluntariamente dar ese paso, que es difícil, que puede ser confuso, que no ve ningún resultado aparente, pero tú te vas a mostrar allí, Señor, como el dador, el Padre de las luces, el que está pendiente de cada necesidad, Señor. Sabemos que tú alimentas a las aves de los cielos. Cuanto más a nosotros que somos tus hijos, no nos vas a dar todo aquello que te pidamos. En el nombre de Jesús te pido que bendigas sus finanzas al 100%, Señor. Que no escasee, Señor. Que ellos no tengan necesidad de decir qué vamos a comer mañana o qué vamos a vestir, sino que estén confiados en ti. Te doy gracias porque sé que tú vas a traer cada milagro sobre cada uno de ellos, Señor. Amén. Amén. Colócalo por allá, por encima de la mesa. Gracias. Esta mañana pensaba y meditaba un poco sobre el servicio de hoy. Es básicamente, no es un servicio donde va a haber mucha enseñanza. Es un servicio donde se va a ministrar sanidad y milagros de parte de Dios. Yo decía, Señor, pero es que tengo que estudiar. Y de hecho pasé la semana meditando, estudiando, y escuchaba la voz de Dios. No necesitas ese estudio estructural o metódico o vídeo, porque yo hago como quiero, a quien quiero y de la forma inesperada. Por eso he titulado esta mañana Un milagro inesperado. Ese es el tema que voy a compartir hoy, y creo que Dios ha colocado en mi corazón este mensaje puntual porque sé que cada uno de nosotros tiene una necesidad de algo, un milagro. Ahí he podido ver que en el pueblo de Dios hay muchas ataduras.
Ataduras económicas, puede ser ataduras de salud, puede ser ataduras por medio de las palabras que salen de nuestras bocas. Muchas ataduras. Y creo que es prudente y necesario traer a colación este tema o recordar que Dios puede derramar un milagro sobre nuestras vidas aún teniendo ataduras. Adelante. ¿Cuántos quieren recibir un milagro en esta mañana? Amén. Quiero iniciar hablando de un tema muy importante en el Evangelio, o el corazón de Dios, el perdón. ¿Qué significa perdón? ¿Qué se define como perdón? El perdón, según la Biblia, en el original griego significa aphimei, que es deuda, o cancelar una deuda, o soltar a un preso. En aquellos tiempos, cuando se perdonaba una deuda, en tiempos del Antiguo Testamento, un criado o una persona que se hacía deudor de algún bien o pedía prestado, cada 7 años había un año sabático, y en ese año sabático se perdonaban todas las deudas. Y resulta que cuenta la historia que era muy habitual o muy común cuando se estaba acercando ese año séptimo, los acreedores o los dueños o los que prestaban apuraban a aquellas personas que les debían, los amenazaban de muerte: si no me pagas hasta tal día, te voy a matar a los tuyos, te voy a meter preso, te voy a desaparecer. Entonces se levantaba la presión social en aquellos tiempos. Venía el año sabático y todas las deudas eran perdonadas. ¿Cuántos tenemos deudas hoy? Esa fue una risa muy espontánea. Yo sé que cada uno de nosotros tiene alguna deuda con algo o con alguien. ¿Cuántos saben que Dios tiene el poder de perdonar deudas? Dios puede hacer cualquier cosa para perdonar nuestras deudas, para cancelar nuestras deudas. ¿Qué significa perdón? Según el original griego también hay otra palabra que he conseguido: charizomai. No es chorizo, no es morcilla, no es carne, no hablemos de parrilla, ya luego vendremos. Gracia, relación. La acción es de dar un regalo, tratar con favor inmerecido. La pregunta es: ¿merecemos perdón de Dios? No merecemos el perdón de Dios. ¿Por qué? La palabra dice en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora bien, ¿cuál fue el significado o cuál fue la intención de el que Jesús haya muerto por nosotros? Aunque no lo merezcamos, nosotros éramos los que estábamos condenados. Nosotros estábamos separados de la gloria de Dios. No éramos dignos de acercarnos delante del trono de Dios para buscarle, porque habíamos y hemos pecado. Yo siempre sostengo este pequeño argumento o este pequeño verso que dice que el que no cojea de una pata, cada uno de nosotros tiene un talón de Aquiles. Cada uno de nosotros vamos a fallarle a Dios. Hoy venimos a escuchar este mensaje para purificarnos, para reflexionar en dónde hemos fallado, para buscar qué área en qué área estamos fallando constantemente y no nos damos cuenta. Aquí pude buscar un pequeño testimonio. Pasó en la vida real y lo he titulado La anécdota de perdonar al hombre que destruyó mi vida. Este era una vez un hombre que fue invitado a la iglesia a dar un testimonio. Dice que cuando él subió al altar dijo algo que todos quedaron en silencio. Él dijo: yo no debería estar aquí, yo debería estar muerto o preso. Y todos preguntaban: ¿pero por qué? Aquí cuenta que años atrás ellos iban de camino hacia su casa, era de noche, de madrugada, habían salido de una fiesta familiar. Y otra persona borracha, otro hombre borracho, impactó contra el vehículo de ellos.
asesinando instantáneamente a su esposa y a su niño. Este hombre quedó vivo. Aquí registra que, el hombre fue preso, está en la cárcel. Y este hombre dice que al pasar de los años, a pasar el tiempo, no lloraba, no emitía ningún gesto emocional, sino todo lo contrario, dentro de sí guardaba odio, rabia, deseos de venganza. Eso era lo único que estaba albergando ese hombre dentro de su corazón, porque le mataron a su esposa y a su niño. Naturalmente el hombre quiere como que buscar venganza o buscar una solución o salir de esto a través de este acto de venganza. Entonces él decía, si ese hombre sale de la cárcel, yo mismo me voy a encargar de asesinarlo. Resulta que un día en la iglesia, el pastor Obi estaba hablando del perdón y ese hombre se enojó. Allá sentado atrás, enojadísimo, porque cuando él escuchó estas palabras, tienes que perdonar, allí empezó a alborotársele todo dentro de sí. No podía aceptar el hecho de tener que perdonar a alguien que destruyó mi vida, que mató a mi esposa y mató a mi hijo. No se lo podía perdonar. Pasaban los días y ese hombre no podía dormir. En la noche escuchaba esa voz que le decía, perdona, perdona. Hasta que ese hombre tan inquieto no pudo soportar esa voz y dijo, tengo que ir a la cárcel a hablar con este hombre. Cuando fue a la cárcel, se encuentra con ese hombre preso, estaba sobrio, tenía sentimientos de culpa también por haber asesinado a personas inocentes que no tenían nada que ver con su adicción. Y este esposo, frente a él, le dijo, ¿sabes qué? Te perdono por lo que hiciste. Inmediatamente no saben lo que pasó. Este hombre, el que era borracho, cayó al suelo, empezó a llorar, porque él no merecía el perdón de lo que había hecho. Fíjate lo que está sucediendo aquí. No merecía ser perdonado por haber quitado 2 vidas. Pero ¿sabes lo impresionante de esto? Hay otro milagro más. Este hombre dice que al momento de decirle, te perdono, se rompió algo dentro de su pecho. Sintió que se rompió algo. Se quitó un peso de encima. Fue a casa. Cuando llega la noche, escucha la voz de Dios y le dijo, has perdonado, recibe sanidad. A partir de ese momento, ese hombre empezó a recibir sanidad. Lloraba, podía sonreír otra vez, podía tener libertad. Y muchas veces nosotros ignoramos que la ausencia de perdón es donde viene la enfermedad que ataca a la persona. Y hoy Dios te está diciendo, nosotros éramos merecedores de estar allí en esa cárcel, pero porque Dios nos ama, su prueba de amor extrema está a través de ese sacrificio de Jesús. La pregunta es, ¿quieres tú recibir el amor de Jesús? ¿Estás dispuesto realmente a recibir ese perdón de Dios? Y aquí viene lo que dice la palabra. Mateos capítulo 6 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Dios Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, si perdonas, Dios te perdona. Si no perdonas, Dios no perdona. Eso me hace ver y entender de que Dios es un Dios justo. La pregunta es, ¿Dios quiere que perdones? Sí, Dios quiere que perdones. Él es el primer interesado. Bueno, pero es que no me nace perdonar porque me hizo mucho daño, porque me abandonó, porque yo tuve ausencia de padre y ahora con su cara bien lavada me escribe un mensaje, quiere compartir conmigo. Eso no es así. ¿Quieres tú perdonarlo? Cuando me nazca lo perdono. Déjame decirte que el perdón no es un acto, no depende de las emociones, depende de la decisión de perdonar, depende de la obediencia al perdonar. Lo que Dios nos está queriendo decir aquí, que cuando tú perdonas, estás soltando. Cuando tú perdonas, te estás sanando a ti. El no perdonar es como coger este famoso verso que dicen
que tú coges un carbón encendido, lo tienes agarrado de la mano y tú deseas que aquella persona se queme, que se muera, que se pudra. Y tienes el carbón a la mano, eres tú. Y la mano se te empieza a carcomer, se empiezan a aparecer los huesos, te empiezas a aparecer como Terminator cuando se quita el brazo. Algo así, se empieza a deteriorar tu cuerpo. Muchas de las enfermedades de cáncer y estas enfermedades incurables provienen por falta de perdón. Puede ser. No se descarta. Pero muchas de las enfermedades que nos atribuimos es porque nosotros las provocamos. Dios te quiere hacer un bien a ti, pero por tu bien tienes que soltar. Ahora bien, lo que me está enseñando es que nosotros, si perdonamos, ¿qué va a suceder? Nos liberamos. Si perdonamos, automáticamente tiene que suceder algo, tiene que venir sanidad. ¿Cuántos quieren sanidad hoy en esta mañana? ¿Cuántos quieren vivir en sanidad? No solamente hoy en esta mañana. Es retener la santidad, es mantener la integridad del perdón. Otros que dicen, no, ya yo tengo tiempo yendo a la iglesia, ya yo conozco del perdón, pero necesitamos perdonar y necesitamos ser perdonados todavía. A los diáconos, a los ancianos, a aquellos que tenemos estrellas, aquellos que tenemos jerarquía, necesitan tener una vida de perdón. Entonces, dicen que perdonar es algo de Dios, sí, pero a veces perdonar pues, suele ser tan difícil como hacer un entrenamiento sin descanso por 20 minutos. Lo digo yo con base propia. A los que hagan CrossFit, los invito a que hagan CrossFit y van a ver que te ponen un entrenamiento de 15 minutos, parece interminable en el momento, te dan ganas de vomitar, te dan ganas... Bueno, eso es vivir una vida sin perdón, vivir ahogado, vivir como que te falta el aire. Hay una anécdota que quiero contar, es algo personal. Yo, por ejemplo, desde niño crecí con ausencia de padre. Papá cuando llegaba a casa a veces llegaba adulterado de sustancias psicotrópicas. Y cuando llegaba a casa, que yo lo veía, aún así yo lo veía como mi héroe, como mi super papá. Y para mí se me hacía normal el verlo borracho y el verlo drogado. Para mí ya era normal ver que llegaba a casa y cogía a mi madre por los pelos y eso eran platos y vasos por todos lados. Fui creciendo. En mi adolescencia ya empezaba a ver en mi corazón resentimiento y amargura y odio hacia mi padre. Pasó el tiempo, se divorciaron, me fui yo a vivir con mamá. Y viviendo con mamá a mis 17 años, él me llama por teléfono, después de casi 3 años sin hablar por teléfono, y me dice, papá, ¿sabes qué? Mira, te estoy llamando para saludarte, para saber cómo estás, pero también para darte una noticia. Fui al médico y el médico me detectó un virus, el virus de inmunodeficiencia adquirida. Y cuando él me dice eso, a mí se me vino una película de niño, de todo lo que vivíamos, las pocas veces que él estaba sobrio y salíamos con él. Y yo le dije en ese momento, papá, pero tranquilo, todo va a salir bien. Bueno, resulta, pasaron algunos meses, fui hacia donde él estaba, en otro estado, y cuando lo vi, muy delgado, muy flaco, tenía muchos sentimientos encontrados, no sabía si abrazarlo, besarlo o rechazarlo. Pero resulta que cuando lo veo en la cama, ese momento específico, yo ahí lo veía y decía, estás allí porque tú mismo te lo buscaste, te lo mereces. Mira lo que decía yo en mi mente. No se lo dije, mas lo pensaba, y por otra parte escuchaba la voz de Dios que me decía, perdónalo, porque tienes resentimiento hacia Él. Él es tu Padre. Y allí en ese momento me quedé como stop, paralizado, no entendía lo que estaba sucediendo. Al rato vuelvo, lo miro a los ojos y le agarro de la mano y le digo, papá, sabes que quiero decirte algo. Me cuesta tener que decírtelo, pero te lo quiero decir. Y yo mirándolo, y él voltea y me mira, flaco, los pómulos, el cuello, los huesos, todo estaba ya tirado en cama usando pañales. Y yo, papá, sabes que te perdono por todo el daño que hiciste
por todo el maltrato que nosotros vivimos. Te perdono todo eso. Ahora me siento tranquilo y me siento en paz, porque sé que Dios me manda que te perdone. Y él no dejaba de mirarme, y lo único que vi fue una lágrima que le salió por acá. Y yo lo miraba, y él me dijo gracias. Simplemente me dijo gracias. En ese momento yo pude sentir que algo se rompió en mi corazón. En ese momento pude sentir la voz de Dios más palpable. Y allí, a los pocos días, mi padre falleció. Y si me preguntan hoy cómo te sientes, me siento en paz, porque sé que él pudo recibir de Jesús. No importa, estaba en cama, pero recibió de Jesús. Nosotros que estamos aquí tenemos salud, tenemos vida, tenemos herramientas, piernas, tenemos intelecto, tenemos todo, y va a depender de nosotros cómo vamos a vivir en esta tierra, viviendo en perdón o viviendo atados a la falta de perdón. Aquí yo he dejado sobre cada una de las sillas un papel en blanco con un bolígrafo, y vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico, un ejercicio simbólico o profético, en el que quiero, o voy a pedir, mejor dicho, que cada uno, si así lo desea, vas a escribir allí en ese papel alguna atadura, algún pecado, algo que te hayan hecho que te hizo daño, o algo que tú sientes que no te deja avanzar. Tienes que ponerle una palabra a ese algo. Algo que te causa un estrés, algo que te robe la paz. Escribir allí cualquier tipo de pecado, falta de perdón, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, mentiras. Y si usted está limpio de todo pecado, entonces escriba el pecado de alguien, puede interceder por alguien. Por si acaso, pero tienes que escribir algo. El pecado, ataduras, la enfermedad, que se me quite la enfermedad tal, colóquelo allí. Ser libre de cualquier atadura que no me deja avanzar. Y con esto lo que quiero enseñar también es que no es suficiente una sencilla oración, es necesario soltar. Y lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de soltar aquello que nos atañe, aquello que nos asedia, aquello que no nos permite avanzar como nosotros realmente queremos, porque sé que Dios tiene el poder para ayudarnos a romper esas cadenas y poder avanzar. Amén. Cuando ya lo tengamos listo, me dicen amén. Amén. Aquí estamos para más tiempo de explicar. Sí, sí. Amén. Ya empieza a haber rompimiento en el nombre de Jesús. ¿Estamos listos? Quiero hacer una pequeña oración allí con eso que has escrito en tu mano. Puedes doblarlo, puedes arrugarlo, apretarlo allí en la mano. Quiero que repitas conmigo allí donde estás. Te voy a pedir que cierres tus ojos y digas: Señor Jesús, perdóname. Ayúdame a perdonar. Aquí te presento esta queja o esta querella o esta aflicción, esta debilidad. Aquí te presento esta atadura, Señor, que no me deja avanzar. Esta enfermedad o este pecado que me impide poder caminar conforme a tu voluntad. Ayúdame a perdonar, Jesús. No he sabido perdonar. No he sabido tener una vida libre porque tengo que perdonar. En el nombre de Jesús, te pido, Señor,
que me hagas libre de toda atadura. Hoy coloco a esa persona que me hizo daño. Hoy coloco a esa persona que privó mis planes y mis proyectos. Lo pongo en tus manos. Lo perdono y soy libre. En el nombre de Jesús, yo coloco toda maldición generacional que se vuelva a repetir el patrón. Conmigo es cortado. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque hoy me has hecho libre. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, ellos han declarado, Señor, el perdón, y ellos han recibido de parte tuya el poder del Espíritu Santo. Te pido, Jesús, que sigas obrando en cada uno de ellos. Toca los Espíritus Santo. Toca cada área de su ser. Ahora mismo, Señor, allí donde estás, cierra tus ojos. Deja que Jesús, que el Espíritu Santo te toque y te haga libre. Oh Santo Padre, gracias, Señor, porque yo sé que estás obrando. Ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Libera y trae libertad a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Yo reprendo, Señor, todo espíritu de maldición, todo espíritu de falta de perdón, todo espíritu que los asedia, que no los deja avanzar. Trae libertad, Espíritu Santo, por medio de tu presencia, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Ahora mismo trae libertad sobre cada uno de ellos, Señor. Tu palabra dice: venid a mí los que estáis cargados y turbados, y yo les daré descanso. En el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú la sustentas cada día, Señor. Tú sustentas a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias por tu poder, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, la vida de cada uno de los que están en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Ahora mismo yo creo que hay rompimiento, Señor. Te pido que los llenes de tu Espíritu Santo. Llénalos, Jesús. Trae tu presencia, que es como silbo apacible. En el nombre de Jesús te pido que los sigas llenando, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Para resumir un poco, Jesús estaba predicando y habían muchas personas agolpadas. Dice que habían 4 amigos que traían a un paralítico. Era otro amigo de ellos. Pero en vista de que había tanta gente alrededor del lugar, no podían entrar, no podían meter a este joven paralítico para ser sanado por Jesús. Resulta que ellos se la ingeniaron, subieron al techo de la casa, rompieron el techo. Como te imaginarás, en los techos de aquel entonces eran de palmeras, de un poquito de barro. Bueno, esos hombres rompieron el techo y bajaron. Los 4 hombres bajaron al paralítico. Jesús estaba predicando. Cae todo y él queda sorprendido. Resulta que cuando el paralítico baja como si fuese en un columpio, baja así y se le queda viendo a Jesús. Y Jesús, sorprendido, mira arriba, sorprendido por la fe de los que estaban arriba. O sea, los que estaban arriba tenían la convicción de que Jesús lo iba a sanar. Jesús no se impresionó por este paralítico. Él se impresionó por los de arriba, porque ellos sabían que Jesús lo iba a sanar. ¿Saben lo que pasó allí? El paralítico fue sanado. El paralítico Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Tus pecados te son perdonados, perdón. Y después, levántate y anda. Jesús lo perdonó primero. Y después, ¿qué sucedió? El milagro.
Pero lo curioso y lo interesante de esto es que el milagro vino por medio de otro. Es decir, fue una fe intercesora. Seguramente el paralítico era un hombre incrédulo, quizás no tenía dudas, decía, bueno, no, es verdad, Jesús he escuchado que sana. Pero aquellos tenían más fe, esos amigos. Quizás tu milagro no viene por ti, quizás tu milagro puede venir por alguien que está orando por ti. Puede ser tu madre, tu padre, tu abuela, tus hermanos. Alguien está orando por ti que no te imaginas. Y que tú estás aquí porque Jesús, así como este ambiente, predicando, y esa persona que ora por ti te trajo. ¡Pah! Así que si usted también quiere orar por alguien, hay poder en la oración intercesora. Dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 12, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Esas son las señales que siguen a los que creemos en Jesús. Y hoy vamos a ministrar sanidad. Yo creo que ya hemos otorgado ese peso que nos asediaba, que no nos dejaba avanzar, la falta del perdón. Ahora vamos a pedir por nuestro milagro. Allí donde estás, quiero que te pongas de pie y cierres tus ojos y le pidas a Dios cuál es el milagro que le estás pidiendo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres recibir al Espíritu Santo? ¿Quieres caminar en la presencia de Jesús todos los días? Quiero que te hagas esa pregunta dentro de ti. Señor, quiero que camines conmigo todos los días. Quiero que me llenes de tu presencia, porque sé que donde está la presencia de Dios, todo yugo se tiene que pudrir. Padre, en el nombre de Jesús, yo he creído en tu palabra. Yo sé que tú traes un milagro ahora. En el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad que los tenga atados, cualquier dolencia, tu palabra nos enseña en el libro de Isaías capítulo 53 que por tu llaga fuimos nosotros sanados y curados. Ahora mismo, Señor, yo suelto esta palabra de sanidad sobre cada uno de ellos, Señor. Sanidad en sus cuerpos, alergia, artritis, artrosis, dolor en el pecho, ansiedad, brujerías, en el nombre de Jesús. Todo espíritu que los quiera tener estancados ahora se van de ellos en el nombre que es sobre todo nombre, porque tu palabra dice, a causa de la unción el yugo se tiene que pudrir. Ahora mismo vengo, Señor, trayendo tu palabra sobre sus mentes. Todo argumento y toda altivez que ha estado en sus mentes caen bajo la obediencia de Cristo Jesús, Señor, porque tu palabra nos enseña que todo lo puro, todo lo digno de alabanza, todo lo bueno, en esto pensar. Ahora mismo, Espíritu Santo, entra en sus mentes, Señor. Tócale sus mentes, tócale sus cuerpos. Ahora, yo creo que toda enfermedad, en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre, sale. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de apatía, de pasividad, de indiferencia, cae por la obediencia de tu palabra, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que tú ahora colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Levanta tu manito. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora yo